Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir a este encuentro digital, gracias por estar ahí del otro lado. Hoy, lo prometido, la década de los 90. Una década increíble que la mayoría de la gente la resume simplemente al neoliberalismo y su última expresión. La expresión de aquellos corruptos que utilizando el neoliberalismo terminaron robando y marcando una época. En la década de los 90 el mundo era creativo. El mundo venía de grandes y profundos cambios que se comenzaron a gestar allá en la década de 1980. Esos 80 que fueron como un despertar de locura para todo el mundo. Sí, lo que estás escuchando era parte de lo que venía en los 90. El desarrollo de una tecnología que permitió como un subproducto la música techno, a la cual vamos a hacer referencia después. Pero voy a arrancar por los temas más importantes. Dentro de lo más importante, sin lugar a duda, es que allá por los años 90, el mundo cambiaba y cambiaba muchísimo porque esa década se va a conocer después como la década de la revolución tecnológica, la década de la revolución digital. A partir de ahí, bueno, el mundo cambia y cambia mucho, pero la antesala de eso para poder entenderlo es en las postrimerías, por ejemplo, de 1989. Cae un símbolo de la opresión, cae un símbolo de la vergüenza humana, cae el muro de Berlín. Sí, y así comienza la década de los 90, con el muro de Berlín en el piso, una sensación increíble de la humanidad donde queríamos estar todos unidos, que no hubieran fronteras. Y ese mismo espíritu trasciende verticalmente a las sociedades. Desde arriba hacia abajo, el mundo comenzaba a ser un lugar menos hostil. Cae también la Guerra Fría, en ese proceso enorme de la perestroika que termina disolviendo a la Unión Soviética. Eso generó un semillero de cambios que marcaron esa época. En aquellos años me acuerdo que te acostabas a dormir, abrías los ojos de mañana y te enterabas que había un nuevo país por los Balcanes, un nuevo país en esa región, con sus conflictos, con sus cosas, con sus independencias. Pero lo cierto es que todos estábamos enamorados de esa idea de un mundo sin fronteras, algo increíble. En el marco de eso, saliendo de ese tema, pero como un tema secundario, Estados Unidos, que había alimentado una serie de grupos en Afganistán para frenar a la expansión soviética y por otro lado en países del Medio Oriente, bueno, tenía que liquidar con esos matrimonios. Así que lo hizo de la peor manera, lo hizo declarándoles la guerra, lo hizo persiguiéndolos. Ese es el semillero que después termina con grupos como Hezbollah, como grupos más complejos como lo que fue después Al Qaeda, con un Bin Laden a la cabeza que cuando Estados Unidos le soltó la mano le declaró la guerra, con una caída de las Torres Gemelas que devino después y el mundo que tenemos hoy con el engendro del Estado Islámico que nos aterroriza a todos, poniendo bombas en cada lugar público del mundo. Pero independientemente de eso, teníamos un montón de cosas. Te voy a hacer un link a la década de los 90 para que no resumas a esa microexpresión de que los 90 es mala palabra, que los 90 es neoliberalismo. En la década de los 90 pasó de todo. Abrimos la ventana. ¿Por qué? Porque vino Windows, porque el mundo cambiaba. De la revolución tecnológica devino la Internet, que terminó siendo esa suerte de carretera invisible que unió los pueblos. Al día de hoy es un producto de entretenimientos, hay de todo, hay información, entretenimientos, hay cualquier cosa ahí adentro, lo que pidas, también hay peligros. Por otro lado, en aquellos 90 te sentabas en la computadora, te ponías a charlar con el ICQ o con otros programas, como por ejemplo el surgimiento de lo que fue después el Messenger. Te ponías a hablar con alguien que estaba del otro lado del mundo, en tiempo real, escribiendo. Hablabas con un peruano, con un colombiano, con alguien de Ecuador, en Argentina, Estados Unidos, en Europa, con mis hermanos en España. Hablabas con todo el mundo y era increíble. Sentías que el mundo se hacía cada vez más chiquito. Se democratizaba a través de la Internet como un instrumento que nos permitía a todos ir y acceder a un conocimiento que estaba ahí. Después se limitó un poco y hoy tenemos las modalidades que tenemos. Surgió el e-commerce, el comercio por Internet, y fueron surgiendo ideas distintas. Poco a poco el mundo iba cambiando, el techno marcaba fuerte, habían grupos como Depeche Mode, como Erasure, como lo que fueron los Milli Vanilli, Dr. Alban, un montón de gente que hacía música, pero teníamos, por ejemplo, a la salida de los 90, algo formidable como era la música que nos planteaba en aquellos años
Wind of Change. Recuerdo un tema que marca el espíritu de esa época, un tema de Scorpion, que es vientos de cambio. Esos vientos de cambio que en los 90 se hicieron un huracán de cambios y que modificaron el mundo para siempre. En la década esa de los 90 también surge una unión económica en Europa, eso que terminó siendo después la zona euro. Allá por 1992 arranca toda esa historia. Se configura después lo que fue el euro, la moneda fuerte que vino a decirle hola dólar, acá estamos, y hacer la competencia. Estados Unidos pierde parte del poder hegemónico de la economía y China hace una transformación increíble en esos años, dejando de ser esa tímida comunista para transformarse en un socialismo con una condición liberal económica que terminó marcando el inicio de lo que fue el desarrollo industrial de China, que domina hoy el mundo de los comercios. Eso comienza ya por 1990. En lo político China sigue siendo un comunismo o un socialismo, bueno, ahí, ¿está? Pero el resto del mundo cambió y cambió la hegemonía de los negocios. En Europa, esa unión hizo que los pueblos se integraran, se fueron sumando cada vez más pueblos a la comunidad económica europea, a esa zona euro que integraba varios países. Son más de 42 países, pero hoy está amenazada por la salida de Inglaterra. Una Inglaterra que termina saliendo a través del Brexit. ¿Pero cómo sale? Sale a través de pedidos de esos grupos más radicales de extrema derecha que terminan marcándole la agenda a los británicos. ¿Cómo crecen las extremas derechas? Y bueno, crecen alimentadas por las izquierdas, crecen alimentadas por las malas administraciones de los socialismos, por la patotería de estos grupos que creen que son los revolucionarios del mundo, que se creen los reyes de la papa frita y la terminan embarrando. Acuérdense que el camino del medio siempre es la virtud, dijo el filósofo. Bueno, a partir de acá seguimos rápido, porque es una década enorme y no me quiero olvidar de nada. En Argentina teníamos a Carlos Saúl Menem, que tomaba la presidencia en la década de los 90, con episodios que llevaron marcados por la corrupción en el proceso de las ventas públicas, utilizando la filosofía del neoliberalismo como una excusa para hacer esas mordidas. También hubieron casos terribles como el atentado de la AMIA, que si hacemos un link a la época en la que vivimos hoy, terminó signando la muerte del fiscal Alberto Nisman y una serie de procesos que hay alrededor. En medio de todo esto seguimos con una década llena de conflictividades y de problemas de corrupciones. En Brasil, color de melo, el primer impeachment que se hizo en la historia, una corrupción terrible. Bueno, el segundo ahora, con Dilma Rousseff, proceso totalmente nefasto para las economías y los bloques regionales. Hablando de bloque regional, también en la década del 90 nace el Mercosur como una propuesta para hermanar a la América del Sur, para hermanar a nuestros pueblos, para que no hayan fronteras, para tener un mercado libre, un mercado común, haciendo paralelismo con lo que era el mercado común europeo. Bueno, realmente no prosperó, el Mercosur nunca funcionó, trabas arancelarias, problemas de intervención entre los bloques más grandes del país, los más débiles como Uruguay, como Paraguay, como Bolivia, terminamos sufriendo y realmente el Mercosur es un problema, a tal punto que siempre nos hemos preguntado si nos conviene estar ahí adentro o afuera, porque los fanáticos del Mercosur, aquellos que defienden a ultranza esa integración regional, que ojo, estaría muy bien si funcionara, bueno, terminan dejándonos afuera de tratados de libre comercio como los TLC, o como tratados con China, o como tratados con otros países, o como el ALCA. Nos dejan afuera y así nuestro pueblo va perdiendo oportunidades, nuestra matriz productiva va quedando de rehén, como pasó con el caso de la leche, como pasó con muchas cosas. Bueno, continuamos así rapidito porque es una década enorme, ya llevo 9 minutos 15 y tendría que hacer un video de 2 horas para poder hablar de los 90. Acá en Uruguay en los 90 se reparte la presidencia con 2 personas, con el doctor Luis Alberto Lacalle y con el doctor Julio María Sanguinetti. En la primera etapa lo que marca son una serie de leyes que estimulan la matriz productiva de la madera.
Sí, bueno, eso terminó saliendo y fue lo que terminó marcando en nuestro país lo que posteriormente es el desarrollo de la industria maderera, que permitió el desarrollo y la implantación de plantas de celulosa y de procesado de esta matriz. Pero claro, por otro lado, nos dejó metidos en un brete en el cual no podemos salir hoy de esa matriz productiva. Nuestra diversidad está ahí. Bueno, definitivamente hubieron muchas cosas en esos 90, porque en el gobierno de la calle pasaron cosas terribles. Hubo corrupción, y es verdad que la hubo, como hubo en toda la región. En menos escala, porque es un país más chico, porque los negocios eran más chicos. Pero acuérdense de algo, en aquella época se proponía vender las empresas públicas. Los referendos dijeron que no y no se vendió. En aquella época, cuando el Frente Amplio era oposición, los gobiernos, desde el Ejecutivo, terminaban haciendo lo que el pueblo decía. ¿Por qué? Porque se respetaban los plebiscitos. Hoy por hoy no se respetan de ninguna manera. Hoy por hoy les da lo mismo que el pueblo diga que no o diga que sí. A tal punto que la demente de la senadora Toponansky hoy pretende eliminar una de las cámaras. Quiere hacer un gran venezolazo. Quiere llevarnos a un modelo como el que hoy tiene Venezuela, que es terrible, que es una dictadura. Y hablando de eso, Uruguay, que siempre había sido un país que había apoyado las libertades, termina apoyando a un dictador. Terrible, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, no es de los 90, es de actualidad, es del hoy. Bueno, volviendo a los 90 rápidamente, un Maradona que estaba con todo, en declive, porque ya la había roto en el Mundial de México 86, estaba en Italia y empezaba a pintar lo que después fue el Maradona terrible que tenemos y que vemos hoy, que bueno, no voy a hablar más. Por otro lado, tuvimos en Argentina los bombazos de la AMIA, como ya lo había dicho, y el asesinato del hijo del presidente, que fue secundario a un arreglo de cuentas por una venta de arma ilícita. Bueno, en el medio de todo eso, en el marco de todo esto, hay mucho más para seguir hablando de la década de los 90. Pero lo tengo que dejar por acá, porque no me da más el tiempo. Pero no me voy a olvidar de lo que pasó en el filtro, aquellos uruguayos que estaban defendiendo terroristas de la ETA. Sí, y ahí había una camioneta con un Zabalza, con un Pepe Mojica y con otros que acompañaron ese proceso llena de armas. De ese tema surgió una muerte terrible y nos quedó una herida en el recuerdo de los uruguayos. Les mando un abrazo grande, espero que anden muy pero muy bien. No reduzcan la década de los 90 solamente a los hechos de corrupción secundarios y paralelos a la filosofía del neoliberalismo. En realidad fueron hechos regionales, fueron una mala ejecución de una política que en inicio era buena. La idea era achicar el Estado, pero claro, tenían una teoría que era que los estados podían simplemente mirar el desarrollo del capitalismo comercial, donde los ricos de arriba, si prosperaban, desbordaban la riqueza y llegaba a los pobres. La realidad nunca llegó, porque la plata se quedó en Suiza, se quedó en las Islas Caimán, se quedó en países con empresas offshore como Panamá, como Estados Unidos, que es el líder mundial de empresas offshore, como Uruguay, que en su momento supo ser un paraíso fiscal. Les mando un abrazo grande, espero que anden muy pero muy bien, los veo en el próximo video. 13 minutos 04, gracias por estar ahí, gracias por verlo, gracias por compartir, gracias por darme estos 15 minutos de tu vida para ver este video, para reflexionar sobre una época increíble como fue la década de los 90, con el surgimiento de los Windows, con el surgimiento de un mundo que dio lo que tenemos hoy. Yo abogo por un mundo donde no hayan tantas fronteras, por un mundo donde no tenga cabida la filosofía jodida como la de Donald Trump, que pretende levantar muros. Yo abogo por un mundo con el espíritu de aquel mundo que tiraba abajo el muro de Berlín. Les mando un abrazo grande, espero que todos anden muy pero muy bien. Se les quiere mucho, cuídense. Nos vemos la próxima. La década de los 90 pasó rapidito, en 15 minutos. Los dejo con esto, una maravilla. Chau, chau. Para recordar, los 90, con todo. Cuídate, anda bien. Compartí el video, dale. Que no te dé pereza. Son 15 minutos, ya lo sé. Pero estuvo bueno, ¿no?